Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la esperanza. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Divino Maestro, haz que yo no busco tanto ser consolado, Sino consolar, ser comprendido, sino comprender. ser amado como amar, Porque dando es como se recibe, perdonando es como es perdonar. y muriendo es como se resucita a la vida eterna. Amén. Señor, enséñame a ser generoso, a dar sin calcular, a devolver bien por mal, a servir sin esperar recompensa, a acercarme al que menos me agrada, a hacer el bien al que nada puede retribuirme, a amar siempre gratuitamente, a trabajar sin preocuparme de reposo. Y al no tener otra cosa que dar, donarme en todo y cada vez más a aquel que necesita de mí, esperando solo de ti la recompensa, o mejor, esperando que tú mismo seas mi recompensa. Amén. Señor, enséñame a ser generoso. Buenas tardes a todos. Espero que ya descansaron un ratito y ahora están dispuestos a escuchar casi otra hora sobre la virtud de la esperanza. Y en este tiempo en el cual vivimos, ¿quién de nosotros no necesita esperanza? ¿Y quiénes son los mejores que los cristianos que dan esta esperanza a sus alrededores? La primera pregunta que podemos hacer como cristianos: ¿cómo debo reaccionar frente al mal, a los problemas, a las dificultades de la vida? No hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros que dicen que nuestra esperanza es idealismo, o que dice que tiene algo que ver con nuestro egoísmo. Entonces acá sale otra pregunta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento o la desesperación? ¿En verdad Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de cada uno de nosotros? Cuando hablamos de la virtud teologal, la esperanza, por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar su felicidad eterna por los medios que Él nos dejó en la Iglesia. El fundamento de esta virtud es vivir confiado en esta esperanza porque creo. Entonces acá volvemos a la misma cadena: fe, esperanza y caridad. No se separan. Se hace diferencia, pero no hay separación.
porque creo que Cristo es Dios omnipotente y bondadoso, y no puede fallar a sus promesas. Entonces, si Él dice, y yo estoy con ustedes hasta el confín del mundo, hasta el fin del mundo, no quiere decir que nos va a dejar en la mitad del camino. Si dijo hasta el fin, quiere decir hasta el fin. Así dice el libro del Eclesiástico 2, 11, 12. Eclesiástico 2, 11, 12. Sabed que nadie esperó en el Señor que fuera confundido. Quien que permaneciera fiel a sus mandamientos habrá sido abandonado por él, o quien que le hubiere invocado habrá sido por él despreciado, porque el Señor tiene piedad y misericordia. A través de la historia del pueblo de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, la fe nos llevó a ver que nuestro Dios es un Dios cercano. Es un Dios que no hay otro Dios como Él. Está con su pueblo, me entiende, me escucha, se inclina a mí, me sana, me, me corrige, pero todo esto con toda su misericordia, con todo su amor. Nunca con bastón, nunca con cinturón, ni nunca con cualquier golpe. Dios nos educa con su misericordia. Los efectos de esta virtud teologal. En primer lugar, poner en nuestros corazones el deseo del cielo y la posesión de Dios. Quiero tenerte a Dios. Santa Rafa, la patrona de nuestro exarcado, dejó escrito en una estampita de la Santísima Virgen, dejó escrito esta frase: Dios, eres totalmente mío, hazme totalmente tuyo. Porque los santos saben que Dios se da a nosotros y saben que nosotros, nuestra felicidad en esta vida es tenerlo. Por eso, por ejemplo, escuchar a la reformadora del Carmelo, Santa Teresa de Ávila, decía: Dios solo basta. Nada te turba, nada te espante, solo Dios basta. Otro beato, Tommaso Reggio, decía: Dios solo basta. ¿Por qué experimentan esto? Porque cuando yo recibo a Dios, que es el supremo bien, recibo con Él todo bien. Pero cuando no tengo Dios, pienso que tengo el bien y la verdad yo no tengo ningún bien. También cuando yo deseo el cielo, deseo a Dios, las cosas terrenas son medios que me ayudan a vivir bien, ayudar, ser medios como de manifestar lo que Jesús me pidió, que es el amor, la misericordia hacia especialmente el pobre, el necesitado, etc. Pero no son el fin. Yo no vivo para juntar dinero, no vivo para alcanzar un puesto, no vivo para esta tierra. Miren cuántas personas después de este coronavirus dijeron: lo que he preparado, ¿para quién será? También otro efecto es: hace eficaces nuestras peticiones. Yo pido y espero que Dios me da. Y cuando Dios me da, me veo tan pequeño que frente a Dios digo: Señor, yo soy un pecador, aléjate de mí, yo soy un gran pecador. Me acuerdo un amigo que tenía 5 o 6 años sin tener hijos, y él pedía insistentemente a Dios, quería hijos, y esperaba y pedía.
lo más lindo, el día que Dios le concedió esta gracia, me llamó llorando. Lo primero que decía, ¿quién soy yo para que Dios me conteste? Uno, cuando ve la misericordia de Dios en su vida, ve su realidad personal. Por eso ve su pequeñez. La esperanza también nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Miren los mártires de la primera época de la iglesia y hasta ahora. Ellos luchan contra el mal, luchan contra la injusticia, luchan contra lo que no es de Dios. ¿Por qué lo hacen? Era más fácil. En Irak, los cristianos tenían 3 o 4 opciones. O hacer musulmanes, y esto los deja en sus hogares, con sus propiedades, no hay ningún problema. O salir corriendo de sus lugares, que decir, como desplazados, o estar en el Estado islámico como segundo grado de compatriotas, o morir por la fe. Muchos murieron por la fe y muchos salieron dejando todo, pero sin dejar su fe. En Siria, 3 jóvenes estaban en Ma'lula. Ma'lula es un pueblo que hasta el día de hoy habla el arameo, el idioma que Jesús hablaba. Había 3 jóvenes cuando entró ISIS al convento de este pueblo y le pidieron negar a Cristo. Uno de estos jóvenes dijo, ustedes tienen poder sobre nuestros cuerpos, pero nuestra alma está conservada para Cristo. No vamos a negarlo. Y murieron mártires, y hoy en día la Iglesia Greco-Melquita Católica presentó sus causas para la congregación de los santos en Roma. La fe nos proyecta al apostolado porque queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Quiere decir, muchos sean santos, muchos llegan a tener a Dios en su vida. La fe, cuando nosotros decimos que nos ayuda en la lucha para llegar al triunfo, me hace recordar aquella anécdota cuando un niño estaba en un barco y jugando y empezó las olas a atropellar el barco y iba y venía y todo el mundo estaba con terror y él siguió jugando. Entonces alguien le vio y dijo, niño, venga aquí, ¿qué estás haciendo? Dijo, nada, mi papá es el capitán, no va a suceder nada. Mire cuántas veces nosotros subimos en aviones, en barcos, vamos en taxi, con gente que ni siquiera sabemos quiénes son. Y con todo esto ponemos confianza, que ellos nos van a llevar bien. ¿Cuántas veces yo pongo mi cabeza bajo las manos del coiffeur, ¿cómo se llama? El que corta el pelo. El barbero. Y teniendo confianza que no me va a lastimar, no me va a matar. Hacemos muchos actos de esperanza y de confianza sin pensarlo muchas veces. Hay algunos obstáculos, por ejemplo, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él, sin poner por nuestra parte los medios necesarios. Quiere decir, yo no hago lo que debo hacer. Es como siempre pasivo.
estoy esperando. Esto me hace recordar aquel que confiaba mucho en Dios y de repente vino una torrente de agua y empezó a inundar la calle y viene un vecino y le dice, sube, sube al carro. No, no, yo confío en Dios. Y el agua empezó a subir. Entonces vino un barquito pequeño. Le dijo, sube, sube, antes de ahogarte. No, no, yo confío en Dios. Y el agua siguió subiendo y él subió al techo. Vino un helicóptero. Le mandó una cuerda. Sube para no ahogarte. No, no, yo confío en Dios. Y muere el hombre. Y cuando llega a Dios le dice, ¿dónde estaba? Tú dijiste que yo debo confiar en ti. Y yo confié, pero tú no me ayudaste. Le dice Dios, bueno, te mandé el primer medio, no hiciste caso, el segundo tampoco, el tercero, ¿qué hago yo? Muchas veces nosotros somos así. Pedimos a Dios y Dios nos da, pero nosotros no recibimos y después le empezamos a quejar. Empezamos a quejarnos de él. También desaliento y desesperación. Por ejemplo, muchas veces nosotros, mirando la naturaleza, yo veo una hormiga tratando de subir en una pared y cae, sube y cae, sube y cae. Pero su insistencia al subir le hace llegar y va al otro lado. Muchas veces nosotros debemos ser así. Quiere decir, insistir en nuestra oración, insistir en nuestra práctica del amor fraterno, insistir en leer la palabra de Dios hasta llegar el momento de que esta insistencia nos da respuesta a lo que estamos esperando de Dios. Para nosotros, los cristianos, tenemos una, como decimos, prenda del nuevo mundo, que es la Eucaristía. Lo que muchas personas, muchos seres humanos no lo tienen, nosotros lo tenemos. Nosotros comulgamos la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo, diciendo es el alimento de la inmortalidad. Es el alimento de la inmortalidad. Quiere decir que yo estoy comulgando aquí para vivir eternamente. Recibo a Dios acá para ser divinizado por Él, para no llegar a la muerte. La esperanza de la venida del reino se realiza de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. Lo que yo quiero tener allí, lo saboreo aquí. Como les dije el otro día, lo que queremos cosechar mañana, lo plantamos hoy. La comunión es el comenzar a gustar la promesa de Dios y alimentar el deseo de la posesión eterna. Es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra, esta unión total con Dios, y es la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Porque toda la vida cristiana es para llegar a Dios, toda. Todos los hombres, en un momento u otro de su vida, van a enfrentar los dolores, el sufrimiento, la muerte, la enfermedad, como dije hoy por la mañana, que la fe me dice la verdad y la esperanza igual. Solo gracias a la esperanza que estas realidades adquieren un sentido convirtiéndose en medios de salvación. Miren nosotros cuántas veces pedimos a Dios que aleje de nosotros la pandemia, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento. Pero miren, por ejemplo, Santa Rafa. Lo que nosotros rechazamos, ella lo pidió. Y lo que nosotros pensamos que nos hace mal, a ella le hizo bien.
llegó a ser Santa Rafa, no la hermana Rafa, Santa Rafa. Y nosotros, cada vez que nos toca algo, por ejemplo, esta pandemia, yo puedo ver parar todas las instituciones, todos los talleres, todos los trabajos, toda la vida normal, común y corriente. Esto por un lado. Pero por otro lado, vemos que la familia se reunió de nuevo. Vemos que la gente está rezando un poco más. Vemos que estamos pensando por qué sucedió esto. ¿Qué puedo corregir en mi vida? Estoy viendo que miles de personas mueren por día y hoja de afeitar puede llegar a mi barbita. Entonces puede tocarme a mí también. Entonces, ¿cómo estoy pensando de prepararme? Capaz que en Italia no fueron preparados, pero en Colombia sí, porque nosotros vimos. Nosotros en el Líbano tenemos un dicho, dice, si tú no has muerto, no has visto quién murió, si nosotros estamos viendo lo que está pasando, ¿acaso no tenemos que reaccionar, preguntar, volver a poner, como dicen ustedes, los puntos sobre las íes, a poner cada cosa en su lugar? ¿No es un tiempo de reflexionar verdaderamente cómo vivía y cómo debo vivir? La esperanza nos da la certeza de que un día viviremos en la eterna felicidad. Ustedes y yo todos los días hacemos un acto de esperanza inconscientemente. Al menos una vez, puede ser dos, pero a veces al menos una. ¿Saben cuándo? Cuando nosotros vamos a dormir. Si yo no tengo esperanza que después de este tiempo de dormir me voy a despertar, no voy a dormir nunca. Si yo sé que duermo y no me levanto, no duermo. Pero nosotros tenemos esta fe que yo duermo sabiendo que me voy a resucitar, a levantar. Pero también yo quiero que ustedes vigilen hoy, dentro de 3, 4 horas, la oscuridad de la noche. ¿Cuánto oscura es? Y mañana por la mañana hablamos de la luz. No hay Viernes Santo sin Domingo de Pascua, de la resurrección. Imposible. Entonces, si ahora estás pasando en una oscuridad, en un túnel, en una dificultad, no ves ninguna luz, eso no quiere decir que la luz no está. Santa Teresita del Niño Jesús escribió un día, sé que tú eres sol resplandeciente. Probablemente que hay una nube que te tapa, pero estoy segura que esta nube va a pasar y te veo tal cual es. Nosotros estamos pasando en un tiempo difícil. Me acuerdo hace 3 meses, si no estoy equivocado, 2, 3 meses atrás, pasó estas manifestaciones y muchos de ustedes tenían miedo. Mucha gente, ¿qué va a pasar? Y yo me acuerdo que escribí como una recordatoria que no hay que olvidar que Colombia está consagrada al Sagrado Corazón de Jesús y pertenece a la Virgen, la Reina de Colombia, de Chiquinquirá. Pasaron y no pasó nada. Hay que tener esta fe, hay que tener esta esperanza, que Dios es el Señor de mi historia y el Señor de la historia del mundo. Dios no es alguien que está como creó al mundo y le dijo, arréglate, yo no tengo nada que ver contigo. Dios es alguien, dice Santa Teresita del Niño Jesús,
que se preocupa por lo más mínimas cosas nuestras, porque somos sus hijos y sus hijos queridos. Miren un hijo en la casa. Los papás se preocupan de traerle vestido, comida, escuela, salud, juegos, todo, porque es un hijo querido. Y nosotros somos los hijos queridos de Dios. Por lo tanto, no hay que tener miedo. Hay que tener mucha paz, porque Dios es nuestro pastor. Dios el que nos está guiando. Tu vida está entre las manos de Él. No tengas miedo. La virtud de la esperanza corresponde a este anhelo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del ser humano. Es una virtud sobrenatural, infundida por Dios en el momento del bautismo. Nos da la firme confianza en que Dios, por los méritos de Cristo, nos va a dar las gracias necesarias en esta tierra para alcanzar el cielo. Yo no puedo pedir a mi hijo que me traiga un certificado, por ejemplo, de una universidad, sin mandarlo a la escuela, al liceo, después a la universidad. Pero el día que yo le doy todos los medios, le digo, sí, tráigame un certificado que estás ya terminando tus estudios, tu carrera universitaria. Así es con Dios. Dios, cuando nos pidió llegar a Él, nos dio los medios, por ejemplo, los sacramentos, por ejemplo, su palabra, por ejemplo, el amor que infunde en nuestros corazones para ejercerlo con los hermanos y sea el puente que nos lleva a Él. La virtud de la esperanza consiste en confiar con certeza en las promesas de la salvación que Dios nos ha hecho. Dios me ama y esta basta en la bondad y en el poder infinito de Dios, que es siempre fiel a su promesa. Esa es la promesa de Él, que Él me va a dar la felicidad. Dice el libro de Sabiduría, Dios creó el ser humano para ser eterno. Por la envidia del demonio entró la muerte al mundo. Pero Dios te creó para la eternidad. Y hay un santo de los primeros siglos, si no estoy equivocado, San Ireneo, decía, la gloria de Dios es la vida del ser humano. Dios está glorificado cuando te ve vivo. Cuando estás muerto, Dios menos glorificado. Nosotros, como cristianos, nuestra esperanza se funda en la fe porque nace en creer en las promesas de Cristo. En una reflexión del Papa Benedicto XVI, decía, mientras que la muerte hasta el día de hoy asusta a los científicos, asusta a mucha gente, a nosotros los cristianos nos da mucha paz. ¿Por qué? Porque si ustedes miren cuántos estudios, cuántas experiencias medicales, cuántos laboratorios trabajan para sacar una enfermedad, una epidemia, yo qué sé, alargar la vida de uno, trasplantar órganos para darle otra oportunidad, ponerle sangre para alargarle la vida. Bueno, todo esto es correcto, pero me alargan la vida 1 año, 2, 15, 20, 30, pero al final me voy a morir. Entonces, todo lo que ha hecho el ser humano se enfrenta con la muerte. Por lo tanto, es el fracaso del ser humano. Con todo lo que estoy haciendo, llego al final a la muerte.
Y después de la muerte uno pregunta, ¿qué más? Todo lo que yo viví, todo lo que aguanté, todo lo que sufrí, ¿qué sentido tiene? Si al final me quedo un poquito de ceniza, no sé dónde estoy tirado, en qué barrio, en qué árbol, en qué río, en qué mar, o en dónde estoy adornando qué casa, yo no sé. Nosotros los cristianos sabemos quién es nuestra alfa y sabemos quién es nuestra omega. Él es todo. Sabemos que de Él venimos y a Él volvemos. Por lo tanto, no tengo miedo. Antes de Cristo, la muerte era un terror hasta a los creyentes. Después de Cristo, Santa Teresita del Niño Jesús, la muerte es una puerta que me lleva a la vida. Teníamos un sacerdote. Antiguamente, cuando hablaban del cáncer, decían de aquella enfermedad, ni siquiera mencionaban el nombre. Tiene de aquella enfermedad. Teníamos un sacerdote, hombre de Dios. Tenía de aquella enfermedad y lo llevaron al médico. Examinándolo, el médico vio que estaba gravísimo. Entonces salió, ustedes saben que ponen ¿cómo se llama? Donde se ponen el enfermo para examinarlo. Camilla. Y había como una cortina. Lo examinó y le hizo señal al superior que salga con él. Y empezaron a murmurar que la situación está muy grave y este sacerdote no vivirá mucho. Entonces él escuchó y llamó al médico. Dijo, doctor, te voy a decir algo. Yo desde que entré al convento me morí del mundo. Si usted me dice que hoy me voy de esta vida al encuentro de Cristo, yo te agradezco porque este es mi deseo, este es mi anhelo. Esta es la esperanza que tienen los verdaderos cristianos. La esperanza sin temor es como presunción. Una esperanza con temor de hijo de Dios es una esperanza real. Por otro lado, una esperanza con un temor excesivo nos lleva a la desconfianza. El temor solamente sin esperanza no es otra cosa que decepción, desesperación. Si yo no tengo ese temor de Dios, pero si tengo solamente ese miedo de Dios también, esto me da pecados contra la esperanza. En primer lugar, la desesperación y la desconfianza en Dios, por lo que nos abandonamos al abismo de nuestra propia inseguridad. Pienso que yo puedo sin Él. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Hicieron sexo? No. ¿Comieron manzana? Tampoco. El pecado de ellos, que querían ser dioses sin Dios, se cayeron. Si Él viene a mí y me levanta, yo puedo llegar a Él, pero yo llegar a Él sin su ayuda es imposible. Por eso hizo la encarnación. Si era posible que yo llegara a Él sin su ayuda, Él no se hizo hombre. ¿Para qué va a aguantar la pobreza, el pesebre, que los animales le dan un poco de calor? ¿Para qué? ¿Para qué va a sufrir? A estar colgado sobre la cruz. ¿Para qué? Si Él puede, si yo puedo llegar a Él sin todo esto. Nosotros sabemos que nosotros para llegar a Él necesitamos que Él llegue a nosotros. Y esto, lo único en las religiones existe en el cristianismo. Cuando nosotros decimos que Dios llegó a nosotros, entonces mi esfuerzo no es llegar a Él, mi esfuerzo es aceptar su llegada en mí. Esa es la vocación mía, aceptar, abrirme a Él.
Si yo ahora cierro todas las ventanas, no me queda luz. Entonces, para gozar de la luz, tengo que abrir las ventanas. Si yo quiero recibir a Dios en mí, tengo que abrirle el corazón. A veces yo peco de tal cosa y digo, Señor, no quiero más y vuelvo a pecar. Y no quiero más y vuelvo a pecar. Al final digo, si la cosa es así, nunca voy a corregirme, por lo tanto yo no quiero más. Es una como desesperación de mi situación. A esto te contesta el Papa Francisco en una enseñanza cuando dice, muchas veces nosotros nos cansamos cuando pedimos el perdón, pero Dios nunca se cansa al darnos el perdón. Yo puedo tener como desesperación. Señor, yo te prometí, no voy a hacer esta cosa, no voy a decir esta cosa, no voy a actuar así. Y vuelvo a hacerlo una y dos y tres y 40 y 50 veces. Y a veces digo, ya Dios está aburrido de mí, ya no me va a perdonar. Tú puedes cansarte de pedir el perdón de Dios, pero Dios nunca se cansa de darlo. También muchas veces nosotros decimos, bueno, si Dios hace todo, ¿para qué yo me voy a esforzar? Si Dios me aseguró que estoy salvado, ¿para qué voy a misa? ¿Para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué voy a confesarme? ¿Para qué? Es como abusar de la misericordia de Dios. Y esto es una falta contra la esperanza. Nosotros sabemos que nosotros para llegar a Dios tenemos que usar los medios que Dios dejó para nosotros. Si yo quiero llegar a la luna, yo no puedo ir sin la NASA, porque la NASA sabe lo que yo necesito para llegar a la luna. Si yo quiero llegar a Dios, necesito los sacramentos. En modo particular, la confesión, la comunión, el matrimonio por iglesia, la confirmación, leer la palabra de Dios, actuar el bien con el prójimo. Por ejemplo, había en la iglesia algunas personas que por presunción pecaban contra la esperanza. Por ejemplo, los que esperan salvarse por sus propias fuerzas, sin la ayuda de la gracia de Dios, como la herejía de Pelagio. Nosotros podemos salvarnos, no necesitamos nada, ni la gracia, ni los sacramentos, ni nada. O los que esperan salvarse por solo fe, sin hacer obras, como nuestros hermanos protestantes. Solo creer en Jesucristo. Está bien, el diablo cree en Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre tú y él? Creer y hacer. Creer solo no sirve. El diablo cree. Los que viven pensando que ya habrá oportunidad de convertirse en el último momento de su vida y viven en un estado habitual de pecado, no ocasional, habitual. Bueno, cuando seré viejo me confieso, tomo la unción de los enfermos y me voy tranquilo. Está bien, pero ¿quién te dijo que vas a vivir 50, 80, 90, 100 años? ¿Quién no te dice que hoy no te toca la puerta y te dice, vamos? Hay que pensar o no. Los que viven, por ejemplo, también siempre están pecando a fin que Dios es siempre misericordioso. Porque Dios es misericordioso, bueno, no pasa nada. ¿No, querido? Esto se llama abusar la misericordia de Dios. Los que se exponen con mucha facilidad a las ocasiones de pecado, pues piensan que son capaces de resistir la tentación. No, yo puedo. Hoy puede,
mañana puede, pasado mañana puede, pero pasado mañana vas a caer. Porque todos somos débiles. Por eso el Papa Francisco dice, no hay que entrar en el juego del diablo. El diablo tiene sus maneras para hacerte caer. Es pecado grave esta presunción, pues se está abusando de la misericordia divina y despreciando su justicia. Es una confianza excesiva y totalmente falsa en Dios. Otro paso, la desconfianza. Por ejemplo, siempre yo dudo en la misericordia de Dios. Cuando decimos, yo estoy seguro que Dios no me va a perdonar. Muchas veces nosotros en el confesionario, eso no es revelar las confesiones, pero se puede, así en modo general, decir que muchas veces vienen personas para confesarse y recibir la misericordia de Dios haciendo este pecado. Yo sé, Padre, que Dios no me va a perdonar. Bueno, sí sabe por qué estás aquí. Si sabe que Dios no te va a perdonar, ¿por qué viene al confesionario? ¿Pero viene para pecar aquí otra vez? ¿O Dios es misericordioso, es capaz a perdonar los pecados más graves que yo puedo tener? Santa Teresita del Niño Jesús decía, si yo tengo todos los pecados del mundo, vengo a tus rodillas, lo pongo allí y sé que tú me ibas a perdonar porque tú no puedes no perdonarme. Está mi confianza y está mi esperanza en Dios tan bueno como tú. La irresponsabilidad. Dejar toda nuestra salvación en manos de Dios y no poner los medios que corresponden a nuestra colaboración. Un día va uno a un jardín bien arregladito, dice, alabado sea el Señor, mire qué jardín tan bonito. Va a la selva y dice, caramba, qué selva, todo está entrando en todo. ¿Por qué acá alabado sea el Señor y allí caramba que está así? Porque allí hay colaboración del ser humano. Acá las cosas están a la naturaleza. Dios nos dio la salvación en Jesucristo. Pero para gozar de esta, digamos, salvación, yo necesito usar los medios que el Señor me regala para gozar. El Papa Juan Pablo II lo llamaban el Papa de la Esperanza. Hizo un libro que les aconsejo leerlo, se llama Al umbral de la esperanza. Es muy interesante este libro, los ayuda a pensar mucho. También otra anécdota, un obispo uruguayo fue a saludar al Santo Padre. El Papa le preguntaba cómo está su diócesis, su curia, todo esto. El obispo lo mira así, era un obispo mayor. Le dice, santidad, la fe muchas veces fallamos, porque a veces tengo fe, a veces menos, a veces dudo. Bueno, la caridad no siempre está en la misma línea o por lo menos creciendo. A veces, como el termómetro, arriba, otro abajo. Personas me caen bien, otras me caen menos. Pero esperanza tengo montones. Tengo montones de esperanza. Vamos rápidamente a mencionar como 10 puntos que la Biblia habla de la esperanza. En Salmo 33, 20, 22 dice, nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre.
Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Cuando vivimos un pie con Jesús, otro pie con el diablo, nunca vamos a estar estables. Tenemos que esforzarnos para estar a los pies de Jesús. Esperanza no es sinónimo de desear. Dice Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros sabemos que la esperanza bíblica es una esperanza de confiada acertación, no solo deseo, estoy seguro. Miren la Santísima Virgen, voy a hablar si Dios quiere el sábado, como Virgen, signo de esperanza. El Evangelio, cuando hablaba de la Virgen, 3 veces menciona que estaba de pie bajo la cruz. Y esto no lo voy a adelantar, pero estar de pie una madre oriental bajo la muerte de su hijo único, esto no es normal. Al menos desfallarse 50.000 veces, llorar, llanto, eh, se, des, se marea, pero estar de pie quiere decir está esperando algo más, no puede terminar aquí. El sufrimiento fortalece la fe cristiana. Nosotros muchas veces cuando sufrimos a cualquier nivel psíquico, físico, espiritual, sentimos que volvemos a poner la esperanza en Dios. Dice Romanos 5, 3, 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esta es la esperanza. Esperanza propuesta enfrenta al corazón. En el Proverbio 13:12 dice, la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Muchas veces nosotros pedimos a Dios y no sentimos que Él nos está escuchando. Pido mejorar el trabajo, salir de un pecado, tener un hijo, tener un puesto mejor, muchas cosas. Pero la desesperación nuestra hace que Dios no me está escuchando, como si Dios es un ídolo. Tiene oído y no oye, tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla. Entonces, acá les cuento el cuento de San Agustín y su mamá. San Agustín vivía una vida desordenada, su madre era cristiana, bien practicante, lloraba. Llegó al obispo de Milano, San Ambrosio, y le contó la historia de su hijo filósofo, que todo el mundo lo escuchaba y él está lleno del ego de él. Bueno, le dijo, tráigalo. Vino Agustinos, que era muy así, orgulloso. Le pregunta el obispo de Milano, ¿has leído el Evangelio? Dijo, no. Entonces dijo, bueno, lleva el Evangelio, léalo y después hablamos. Salió enojadísimo. Yo, quien todo el mundo me escucha, llego a este obispo, me dice, lee el libro. ¿Acaso yo no sé saber qué libro tengo que leer? Bueno, la mamá lloraba y decía, pero léelo, haga caso. Y allí estaba Cristo, esperándolo. Y hasta tal punto que le dijo, te he buscado fuera de mí y te has encontrado más cercano a mí que yo a mí mismo.
oh dulzura que he conocido al final del tiempo. ¿Cuánto tiempo he pasado sin ti, sin gozarte? Y acá uno dice, casi 30 años estaba rezando la mamá de Agustinos. Y probablemente que ella decía, Dios no me escucha. Un día un sacerdote haciendo una homilía dice, ¿saben por qué la mamá de San Agustín quedó 30 años para ser respondida? Dijo, en estos 30 años Dios estaba respetando la libertad de Agustinos, pero al mismo tiempo estaba santificado a su madre. El día que Agustinos recibió la gracia de la fe, su mamá llegó a ser santa. Entonces Dios santificó los dos, uno por la espera y otro por la oración. Nosotros adoramos al Dios de la esperanza. Dice Romanos 15:13, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Si Dios es fuente de nuestra esperanza, entonces tenemos una oferta de esperanza infinita sin importar que tan oscuras pueden parecer las circunstancias. Nuestra vida está en las manos de Dios. A veces también necesitamos esperanza en las cosas que no podemos ver. Porque, como dice Romanos 8:24, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Cuando fueron las mujeres a la tumba, preguntaban entre ellas, ¿quién nos va a sacar la piedra? Y tenían miedo llegar y no poder entrar. Entonces preguntaban, ¿quién nos va a sacar la piedra? Llegaron y encontraron que la piedra está ya sacada. Si quieren más de este punto, pueden leer Romanos 4, 18, 21. Cuando, por ejemplo, dice de Abraham, esperó contra toda esperanza, creyó y llegó a ser padre de muchas naciones, como se le había anunciado, etc. Séptimo punto, Dios hace muchas veces más de lo que nosotros preguntamos, más de lo que nosotros imaginamos, más de lo que nosotros esperamos de Él. Muchas veces nosotros queremos más. Nosotros a veces esperamos una cosita, Dios nos da muchas cosas. Cuando yo era joven, yo quería ir a Francia a estudiar y manifesté a la orden mi deseo, que yo quería ir a Francia para estudiar y aprender francés mejor, etc. Y la orden me mandó a Uruguay. Yo no entendía nada. ¿Por qué yo? ¿Por qué Uruguay? ¿Por qué español? Nada. El día que me nombró el Papa, la primera palabra que me dijo el patriarca, tu culpa porque fuiste a Uruguay. Hoy en día, uno piensa llegar a ser fundador de una diócesis, fundador de una iglesia. Eso no es algo pequeño. Eso no es algo pequeño. Pero yo antes no entendí nada. Ahora entiéndolo todo. Y todo lo que uno vive ahora dice, eso no es el final. Por algo está pasando. Pero a veces la poca paciencia que tenemos, quejamos mucho. El enfoque equivocado destruye la esperanza. Muchas veces nosotros todos tenemos problemas,
dificultades y decimos, ay Dios mío, cuántos problemas tengo, cuántas dificultades tengo. Bueno, voy a pedirles el favor. Cuando están en problemas, cuando están en dificultades, cuando están en sufrimientos, díganles a ellos, miren qué Dios tengo. No, oh Dios, cuántas dificultades tengo. Oh dificultades, miren qué Dios tengo. Recordar la fidelidad de Dios, esto hace restaurar la esperanza. Por eso nosotros debemos leer la historia del pueblo de Dios, cómo este pueblo, por su confianza, llegó a ver cómo Dios es fiel. Llegó a convencerse del amor infinito de Dios. Y si leemos nosotros, por ejemplo, Romanos 8:28, dice, todo vuelve bien al que ama al Señor, o Dios aprovecha de todo para hacer el bien a los que lo aman. Y termino, podemos ver hacia adelante con fe. Cuando nosotros como cristianos miramos la historia del pueblo de Dios, por ejemplo, la vida de los profetas, Jeremías dice, pero el Señor está conmigo como campeón temible. Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados, pues no han triunfado, tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada. Nosotros, como cristianos, tenemos ejemplos de vida, los santos, los mártires, toda esta cadena de hombres y mujeres de Dios que nos aseguran que la fe, la esperanza nuestra no pueden fallarnos. Termino con una oración y después, si alguien tiene pregunta, por favor que nos mande para ver si sabemos contestar, lo hacemos, si no, pedimos disculpas. Querido Dios, te damos gracias por hacer de la esperanza un camino tranquilo para nosotros. Te agradecemos por tus promesas, porque tú cumple lo que compromete. Llénanos, Señor, de tu esperanza, de tu paz, de tu alegría, mientras que nosotros pongamos nuestra confianza en ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es importante leer, por favor, el Salmo 33, 18, 22. Leer Salmo 33, 18, 22. Contemplarlo. Y como lo hemos dicho, sería muy lindo, muy importante que cada uno de ustedes hoy por la noche hace una reflexión si es verdaderamente creyente, cómo vive su fe, cómo la aplica, cómo la manifiesta, cómo la divulga. Y igual preguntarse, ¿dónde está mi esperanza? ¿Soy sembrador de esperanza en estos tiempos más que en otros? Si nosotros, los cristianos, que nos llama el ramo verde, somos secos, ¿qué vamos a esperar de los otros ramos? Nosotros pedimos al Señor que nos ayude y nos llene de fortaleza para animarnos a nosotros mismos y para animar a nuestro prójimo que tanto necesita. No sé si hay algunas preguntas. Bueno, agradezco a todos ustedes. Si no hay ninguna pregunta, le vamos a dar 2 minutos. Si no hay pregunta, nos vemos en la oración a las 6.
Bueno, gracias por estar conmigo. Si Dios quiere. A ver. Muchos consideran que la esperanza es lo mismo tener fe. ¿Qué se puede diferenciar entre ambos? Eh, Entre la fe y la esperanza, como les dije, no hay separación, por eso a veces se ven como mezclados, pero la esperanza es algo que la fe me prometió y yo tengo esta esperanza, ese deseo o convicción de que voy a tener lo que la fe me dio. San Pablo dice que los tres son las virtudes teologales, pero dos caen en el cielo, queda solo el amor. Por eso decía, y lo más grande es el amor. La fe es la que te empuja a vivir lo que vas a tener. La fe te hace desearlo, vivirlo, esperándolo, etc. Y el amor es gozarlo. Por eso no hay mucha diferencia en el sentido que se pueden separar. Son unidas, pero no son las mismas cosas. La fe es aceptar lo que Dios me va a dar. La esperanza es tratar de llegar no solamente a lo que Dios me manifestó, sino a Él mismo. Y el amor es gozar en Dios. Arsenio pregunta en qué se diferencia. No, ya dijimos esto. El segundo, Rafael. Se podría, Luz Caribe pregunta, ¿se podría decir que los sufrimientos que vivimos en este mundo nos purifican? Los sufrimientos, sin duda, que Dios aprovecha de ellos para el bien nuestro. Lee capítulo 8, 28 del libro de San Pablo a los Romanos. Dios aprovecha de todo para el bien de los que lo aman. Entonces, si Él lo usa para purificarme, está bien. Para otra cosa, está bien. Pero lo más importante es saber que nada es absurdo. Dios aprovecha de todo para el bien mío. Acá hay Rafael Enrique, dice, cuando pido y no recibo, lo interpreto como que todavía no estoy listo para recibir y me obliga a preguntarme qué me hace faltar. No, no hay que pensar así. Hay que pensar que Dios, Él sabe el tiempo oportuno para darte. Y muchas veces estas peticiones que hacemos a Dios nos ayudan a nosotros a mejorar nuestra vida, a perfeccionar nuestra vida, a tener más esperanza en el Señor. Pero no hay que esperar que la causa es mía. Como la mamá de Santa Teresita, les dije hace 4 o 5 días atrás en una homilía, que ella esperaba sanación corporal, pero y decía, Dios capaz que no me está escuchando a mí, voy a decir a mis hijos que son inocentes pequeños, que llamen a los vecinos también pequeños y a los primitos para rezar por mí, porque Dios así viendo a la oración de los, o escuchando a la oración de los inocentes, va a darme lo que yo necesito porque yo soy pecadora, decía ella. Cuando regresaba a su país, a su pueblo, dijo, no, Dios me concedió la gracia que tanto necesito. Y aquí es sufrimiento, allá es gloria, y llegó a ser santa. Dios sabe cuándo y cómo y en qué momento darnos la gracia. Diana Jamel pregunta, si existe esperanza, ¿cómo podemos dominar la impaciencia? Hay que ensayar. La impaciencia es porque a veces necesitamos un poco más de humildad. Nosotros frente a Dios debemos ser más humildes. No estoy diciendo que usted es soberbia, no, pero la actitud del ser humano muchas veces necesita pulirse más, necesita decir, yo no me voy a amarme más de lo que Dios me ama. No voy a amar a mi hijo, a mi esposo, a mi madre, a mi padre más que Dios lo que hace. Por eso debo ser humilde en el sentido dejarle a Dios que trabaje a su manera.
y dejar lo mío, mío y lo de él, de él. Yo pienso así. Aquí hay Henry Javier. Solamente un breve comentario. La Iglesia a través del año litúrgico nos convida continuamente a vivir la esperanza del nacimiento del niño Jesús, la esperanza de la resurrección, la esperanza de la venida del Espíritu Santo. Bueno, por formarnos de esta virtud como medios de salvación. Gracias, Enrique. Bueno, queridos, hoy tomamos 1 hora y 5 minutos. Agradezco su paciencia, agradezco su presencia. Verdaderamente estoy contento que hay muchos participantes. Hoy por la mañana llegamos a 120, ahora más o menos 80, 82 personas. Gracias por estar con nosotros. Recen por mí. Nos encontramos en la oración.